Develando el enigma, ¿quiénes eran los Nicolaitas? En los anales de la historia, varios grupos y sectas han dejado su huella indeleble, dando forma al curso de la civilización y la espiritualidad. Entre estos enigmáticos grupos se encontraban los Nicolaitas, nombre que ha resonado a través del tiempo. En este artículo, nos embarcamos en un viaje para desentrañar los misterios que rodean a los Nicolaitas, arrojando luz sobre sus orígenes, creencias e influencia en el cristianismo primitivo. Introducción: el velo de la oscuridad. Los Nicolaitas han estado durante mucho tiempo envueltos en la oscuridad, su nombre resuena a través de los pasillos del tiempo, pero los detalles de su existencia siguen siendo esquivos. Para comprenderlos verdaderamente, debemos profundizar en su contexto histórico. Contexto histórico: un vistazo al pasado. Se decía que los Nicolaitas surgieron durante los primeros días del cristianismo, una época de ferviente evolución religiosa y diversos sistemas de creencias. Este periodo fue testigo de la expansión de las comunidades cristianas, pero también del surgimiento de sectas que desafiaron las doctrinas convencionales. Orígenes del nombre: un rompecabezas lingüístico. El término Nicolaita se deriva de la palabra griega Nikolaos, que se puede dividir en Nik, victoria, y Laos, pueblo. Esta etimología sugiere una conexión entre el grupo y los conceptos de victoria o conquista sobre el pueblo, pero la interpretación exacta sigue siendo polémica. Creencias y prácticas, desentrañando la doctrina. Para comprender las creencias de los Nicolaitas, debemos recurrir a los primeros escritos cristianos, principalmente el libro del Apocalipsis, atribuido al apóstol Juan. En Apocalipsis 2:6 y 2:15, los Nicolaitas. Ahora quiero que tengas en cuenta que en Apocalipsis 2:6 se hace la primera mención a los Nicolaitas y el Señor Jesús dirigiéndose a la iglesia de Efeso, que lo vamos a ver más adelante, dice estas palabras: pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, Jesús aborrece las obras de los Nicolaitas. Aborrecer es una palabra dura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hay que tomar por poco a esta secta, esta doctrina. Sino hay que saber en qué se basaba, o al menos entender qué es lo que sabe acerca de esta secta. En Apocalipsis 2:15 se hace la segunda mención a los Nicolaitas, y ya refiriéndose a otra iglesia, la iglesia en Pérgamo. ¿Y qué es lo que dice nuestro Señor Jesús? Dice lo contrario. Porque en el primer versículo donde menciona en Apocalipsis 12, dices: tú aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, pero en su segunda mención a esta iglesia en Pérgamo le dice: tú retienes la doctrina de los Nicolaitas. Es decir, estás consintiendo las enseñanzas, las instrucciones de este grupo sectario. Pero él, nuestro Señor, también reafirmó diciendo: yo aborrezco esta doctrina, yo aborrezco esta enseñanza. Ahora bien, ten en cuenta que la palabra doctrina viene del griego didascalia con K, que se entiende por enseñanza o instrucción. Ten en cuenta que esta palabra tiene mucha relación entre doctrina y obras, porque lo que uno enseña es lo que uno debe vivir. Si nosotros tenemos la doctrina de Cristo, nuestras acciones deben adornar la doctrina de Cristo. Nuestras buenas obras, nuestros actos de fe con el prójimo vienen de Jesús. Igualmente los Nicolaitas enseñaban una doctrina errada, y se veía evidenciada en sus acciones, en sus actos. Y ahora vamos a ver cuál es la postura que se ha manejado a lo largo de la historia. Y la postura también moderna sobre quiénes eran los Nicolaitas. Entonces, ¿quiénes eran los Nicolaitas? ¿Quiénes eran específicamente? La Biblia no nos da mucha luz acerca de eso. Hay que ser sinceros, la Biblia solamente nos menciona 2 veces y luego ya no nos da una amplia variedad, no nos da muchos detalles acerca de quiénes fueron este grupo. A lo largo de los siglos los teólogos han comentado acerca de los Nicolaitas, después de la muerte de Juan, que es a final el del siglo I, es también cuando escribió Apocalipsis. Un siglo después se levantaron hombres que ayudaron a centrar la teología apostólica. Dentro de la teología ellos son denominados los padres de la iglesia. Así se les llama a estos hombres que son reconocidos por su labor en los primeros siglos. Y la postura histórica y tradicional afirma que los Nicolaitas tenían como su fundador a al diácono llamado Nicolás, que es mencionado en Hechos 6, versículo 5. Quien luego se apartó de la fe, siguiendo doctrinas gnósticas de inmoralidad y libertinaje. Ahora bien, ¿quién es el diácono Nicolás? En el entramado de la historia del cristianismo primitivo, el diácono Nicolás se erige como una figura prominente y venerada. Su historia se entrelaza con el crecimiento de la fe cristiana y el surgimiento de actos caritativos. Profundicemos entonces en la vida y la importancia del diácono Nicolás, arrojando luz sobre sus contribuciones al cristianismo y el legado que dejó. Introducción: los humildes comienzos.
El diácono Nicolás, a menudo denominado San Nicolás o Nicolás de Myra, o lo que hoy llamamos Santa, o Santa Claus, fue un asceta y clérigo cristiano que se cree que vivió durante el siglo I en la ciudad de Antioquia. La historia de su vida, aunque envuelta en una oscuridad histórica, ha dejado un impacto duradero en la tradición y el folclore cristianos. Vida temprana y llamado religioso. Nicolás nació en una familia cristiana adinerada, lo que le brindó acceso a la educación y una vida privilegiada. Sin embargo, su vida dio un giro profundo cuando encontró las enseñanzas de Jesucristo. Influenciado por estas enseñanzas y el llamado a servir a los demás, Nicolás decidió dedicar su vida a la iglesia, no a Jesús, a la iglesia. El papel de un diácono. Nicolás fue ordenado diácono, una función que tenía una importancia significativa dentro de la comunidad cristiana primitiva. Los diáconos eran responsables de ayudar al clero, particularmente a los apóstoles, en diversos deberes relacionados con el servicio y los necesitados. Ahora bien, si nos vamos a Hechos 6, vemos que los apóstoles Pedro y Juan de la iglesia primitiva se vieron envueltos en una disputa, no sé si recordarán por los alimentos, porque no se servía una determinada ración, equilibrada tanto para griegos como a judíos y ellos dijeron, nosotros no podemos encargarnos de las mesas, nosotros nos vamos a encargar de la palabra y la oración, al ministerio que Dios nos ha llamado. Entonces vamos a elegir 7 diáconos, para que puedan servir en este ministerio. Ahí estaba el mártir Esteban, estaba Nicanor y muchos más, y dentro de ellos estaba el diácono Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces este diácono, según la postura de los padres de la iglesia, los primeros teólogos cristianos prominentes, decían que luego se apartó de la fe, apostató de su fe y siguió doctrinas gnósticas. Uno de estos padres de la iglesia más reconocidos es Ireneo de León, y él decía de los nicolaitas que son los seguidores de aquel Nicolás que era uno de los primeros ordenados al diaconado por los apóstoles. Que ellos llevaban vidas de indulgencia sin restricción. ¿Qué quiere decir esto? Que eran muy permisivos, todo perdonaban. El carácter de estos hombres es plenamente señalado en el Apocalipsis de Juan, porque enseñaban que es un asunto indiferente practicar el adulterio y comer cosas sacrificadas a los ídolos. El entonces, Ireneo de León está señalando que los nicolaitas tenían como su fundador a Nicolás y que decían que practicar el adulterio y comer cosas para ídolos era algo normal y natural de aquella época. Así que aquí estamos viendo un libertinaje de parte de los nicolaitas. De hecho, si asumimos que esta es una postura 100% verdad, es muy importante para tenerlo en cuenta. Ireneo también relaciona a los nicolaitas con los gnósticos. Los gnósticos, como bien sabes, asumo, tenían dos extremos. En primer lugar, ellos decían, toda la materia es mala, ese era su postulado central, es decir, el cuerpo físico es muy malo, y por eso Dios desecha el cuerpo físico. Y por otro lado había los gnósticos libertinos que decían, bueno, si mi cuerpo no influye en nada en mi salvación, solamente mi espíritu es bueno. Yo me puedo perder con mi cuerpo, y si al final Dios solo va a contar mi espíritu, eso es lo que pensaban. Los gnósticos, es por eso que relaciona Ireneo a esta práctica, y no solo Ireneo. Vamos a ver más adelante con el gnosticismo a los nicolaitas, porque según él, Ireneo, los nicolaitas también decían, el adulterio es normal, la inmoralidad es normal, es parte del ser humano, es algo intrínseco al ser humano y al final solo se contará que nuestro espíritu va a ir con Dios, no importa lo que hagamos. El comentario del Apocalipsis más antiguos que se conoce, está escrito por Victorino de Pétao en el siglo II y él dice lo siguiente, los nicolaitas son hombres falsos y perturbadores, que ministrando bajo el nombre de Nicolás crearon para ellos una herejía, diciendo que las viandas ofrecidas a los ídolos podían ser exorcizadas, es decir, podían ser purificadas y luego comidas. Y que cualquiera que cometiera fornicación, podía recibir la paz al 8º día. Clemente de Alejandría, otro prominente teólogo, también nos dice algo similar. Dicen seguir a Nicolás citando un refrán de él que ellos malinterpretan, el cual dice, que la carne debe ser abusada. Pero ellos, abandonándose a los placeres como cabras, llevan una vida de complacencia propia y pasión desordenada. Pero estamos viendo aquí un común denominador en los padres de la iglesia. Primero, que eran una secta asociada al diácono Nicolás. Segundo, que tiene un origen gnóstico, y tercero, que el libertinaje es fuerte dentro de esta secta. El adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual y también el comer comida sacrificada a ídolos. Ahora vamos a ver la postura moderna, y con esta postura culminamos. ¿Cuál es la postura moderna? Es decir, ¿qué es lo que se cree también actualmente por parte de muchos teólogos? Esta postura se basa en la etimología de la palabra nicolaíta.
Ellos aducen que su origen tiene dos palabras que es Nikao, que significa conquistador dominante, es decir, alguien que mantiene sumido o sumisos a un pueblo, porque Lao significa pueblo. Entonces ellos aducen que los nicolaitas son un grupo de personas que querían dominar, manipular, conquistar o subyugar al pueblo de Dios. Entonces esta postura moderna se basa en que era un grupo de hombres privilegiados que se entrometían en temas políticos y religiosos, pero siempre para dominar al pueblo, con el fin de buscar su propio beneficio. Además ellos se consideraban superiores al pueblo, al laicado. Esta postura contradice el pensamiento cristiano, porque nosotros tenemos las palabras del Señor Jesús bien claras. Él nos ha dicho en su Evangelio, nos dice claramente, los reinos de este mundo tienen jerarquías, ellos ponen reyes, ponen gobernantes, pero en mi reino si que alguien quiere ser mayor, tiene que servir a su hermano, porque en mi reino mayor es el que sirve. Así es que esta postura también nos hace ver que contradice a la doctrina de Cristo, y es por eso que Cristo los aborrecía, ya sea porque eran libertinos, tenían inmoralidad sexual, o ya sea porque eran una casta sacerdotal dominante manipuladora del pueblo, pero en ambos casos vemos que tienen enseñanzas antibíblicas, heréticas, que el Señor Jesús aborrecía. La advertencia de evitar abrazar las enseñanzas de los nicolaitas ha sido un tema constante en la teología cristiana y el discurso histórico. Para comprender mejor por qué deberías mantenerte alejado de estas enseñanzas, ya profundizamos en el contexto histórico y las preocupaciones teológicas que rodean las creencias nicolaitas y lo execrable de su enseñanza por parte del Señor Jesucristo. Oscuridad y ambigüedad históricas. Los nicolaitas, como se menciona brevemente en el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento, han estado durante mucho tiempo envueltos en una oscuridad histórica. Esta falta de información completa sobre sus creencias y prácticas ha generado preocupación entre teólogos, académicos y personas de a pie. Desviación de la doctrina cristiana ortodoxa. Una de las principales razones para seas cauteloso con los que aún practican esta doctrina es la percepción de que las enseñanzas nicolaitas te desvían de la doctrina cristiana dada por la misma preocupación del Señor Jesús. No olvides que en la era cristiana temprana, los líderes y eruditos se dedicaban a establecer y mantener una fe unificada basada en las enseñanzas de Jesucristo. Se consideraba que los nicolaitas promovían y promueven aún creencias y prácticas que contradicen estos principios cristianos fundamentales. Divergencia teológica. Las preocupaciones teológicas subrayan aún más las razones para no seguir las enseñanzas nicolaitas. Algunas interpretaciones sugieren que los nicolaitas podrían haber incorporado elementos de creencias gnósticas o paganas en sus prácticas. Este sincretismo teológico, que fusiona elementos cristianos y no cristianos, fue considerado problemático por los primeros líderes cristianos y es considerado igual por los líderes cristianos de la actualidad. Salvaguardando la pureza de la fe. A lo largo de la historia cristiana, ha habido un esfuerzo constante por parte del Espíritu Santo y del mismo Jesucristo para salvaguardar la pureza de la fe cristiana. Esto incluye identificar y desalentar enseñanzas percibidas como heréticas o divisivas. La advertencia contra las enseñanzas nicolaitas puede verse como parte de este compromiso continuo por parte del mismo Jesús de proteger los principios fundamentales del cristianismo. Claridad y ortodoxia. En una fe tan arraigada como el cristianismo, la claridad y la ortodoxia en las enseñanzas son de suma importancia. La ambigüedad que rodea a las creencias nicolaitas ha generado preocupación sobre su potencial para desviarte a introducir confusión en misma fe cristiana. En conclusión, el consejo de evitar seguir las enseñanzas de los nicolaitas se basa en la incertidumbre histórica, la desviación teológica percibida y el objetivo más amplio de preservar la integridad de tu fe cristiana. Si bien la naturaleza exacta de estas enseñanzas sigue siendo un tema de debate, el mensaje subyacente es claro: se recomienda adherirse a la doctrina y las enseñanzas cristianas establecidas por el mismo Señor Jesucristo para mantener la pureza y claridad de la fe.